que ya tenía un tiempo en el corazón. Le puse el título, dice, vivos por fuera, muertos por dentro. Vivos por fuera, muertos por dentro. ¿Ya? ¿Solucionaron? Ya. ¿Sí? Ahí está. Muertos por dentro. Y vamos al otro, por favor. Y vamos a leer la palabra de Dios en Ezequiel 37, 1, 8. Lo voy a tratar de hacer rápido y que podamos entender porque es bastante. Ezequiel 37, del 1 al 8. Y lo voy a leer aquí en la versión esta nueva traducción viviente. Y dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó el Señor: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Siguiente. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Así que si hay alguien acá que tiene los huesos secos, dice esta palabra, esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, dice acá. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y aparecieron carnes sobre los huesos. Después se formó la piel para recubrir los cuerpos. Y aquí es la parte importante. Pero aún no tenían aliento de vida. Eran prácticamente, uno podía ver personas paradas, pero dice que adentro de ellos no había ¿qué? No había espíritu, no había aliento de vida. Y esto es lo que yo quería tratar este tema el día de hoy. Esto es solamente un comienzo. Nosotros tenemos la gran oportunidad de haber conocido a Jesús y quiero que podamos entender algo, que hay un intercambio. Pásalo, Sofi. Hay un intercambio de cuando nosotros vivíamos en el mundo a cuando nosotros volvemos a Cristo. Nos volvemos a Cristo, ¿verdad que sí? Entendemos que las personas que están afuera en el mundo son personas que, dice la palabra, que están ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad que sí? Pero nosotros al venir a la casa de Dios, a aceptar a Jesús en nuestro corazón, a hacernos hijos de Él, nosotros pasamos a ser personas que viven, pero que mueren. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todos en este mundo están muertos. Qué desventaja no poder pasarlo yo. ¿Sigue? Pero aquí adentro hay personas que mueren. Ese es el trabajo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Morir cada día a nuestros gustos, a nuestra forma de vivir vieja, morir a todo lo que no nos lleva a alcanzar la plenitud en Dios. Entonces, el otro, cuando yo haga así la mano, mira, lo pasas. Hay algo que descubrí, yo le puse el efecto Lázaro. Y quiero detenerme aquí un poquito y explicarles. Usted lo puede leer después, está en Juan 11, desde el 1 al 44. Dice que Lázaro llevaba muerto 4 días. Le llegó un mensaje a Jesús diciéndole: mire, tu amigo Lázaro está enfermo. Jesús dijo: oh, no es tiempo que yo vaya. Dice que pasaron 4 días. Y cuando estaba leyendo sobre esto, dice que una de las tradiciones judías, que yo la verdad no lo sabía hasta que lo encontré y lo busqué,
ellos creen que para que el espíritu pueda abandonar el cuerpo es necesario que pasen 4 días, ¿no? Entonces, había un propósito de parte de Jesús en esperar ese tiempo. Había un propósito de parte de Jesús esperar ese tiempo porque Él quería demostrar algo, Él quería mostrar algo, quería mostrar la gloria de Dios a través de eso. Siguiente. Dice que Él llevaba 4 días, Jesús sabía lo que estaba haciendo. En el verso 39, cuando Jesús va con sus discípulos a ver a Lázaro, o a ver lo que había sucedido, dice que Él, cuando iba en el camino, llega, se encuentra con una de sus hermanas, lo encuentra en el camino, y le dice, Jesús dice, Él ya ha pasado 4 días, ya hiede, ya apesta, ya tiene olor a muerto, ya ha entrado, yo puse acá la cueva, el calor, la humedad, el estar cerrado, era toda una combinación perfecta para que en 4 días eso esté horrible, ¿no? La otra vez íbamos con mi esposa manejando, estábamos esperando en el semáforo y había un olor, porque acá en estas 4 esquinas a veces hay un olor, y había un olor pero penetrante, y cuando nos dimos cuenta había un zorrillo, que lo habían aplastado y estaba el olor ese impresionantemente fuerte. Pasamos, no sé, llegamos casi a la casa y el olor seguía hasta dentro del carro. Entonces, imagínense acá, llevaba 4 días encerrado en una cueva donde estaba el calor, la humedad, otro cuerpo seguramente ahí adentro. Y, siguiente, y era la combinación perfecta para que él pueda oler así. Dice que Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, pide que remuevan la piedra. Y acá hay una cosa interesante que la compartía con Josué estos días. Y dice que cuando Jesús se paró delante de esa cueva, Él ora a Dios y le dice, Señor, como diciendo, Señor, yo ya sé lo que ibas a hacer, pero lo voy a hacer para que los que están aquí vean y crean. Entonces dice que Él se paró y Él dijo, Lázaro, sal fuera. Y le contaba a Él y me llamaba la atención que Él dijo Lázaro. Un estudio dice que si Jesús no hubiera dicho el nombre de Lázaro, todos los muertos que estaban ahí adentro, o tal vez todos los muertos que estaban en todo el mundo, hubieran resucitado por el poder que había en Jesús. Pero Jesús tenía que ser específico y decir, Lázaro, sal fuera, ¿no? El poder que Jesús tenía. ¿Seguimos? En el verso 44 dice algo. Dice que cuando Lázaro sale afuera, dice que él sale atado de manos y los pies y su cuerpo cubierto con una tela, ¿no? Había una seda con que lo envolvían a los cuerpos. Entonces, imagínense, el pobre Lázaro salió saltando así, me imagino, ¿no? Atado de manos y de pie, o no sé cómo habrá salido. Entonces Jesús dice en un momento, desatadle y dejarlo ir. ¿Seguimos? Lázaro había muerto, había estado vivo, pero había algo que todavía tenía, y era que todavía tenía el olor a muerto. Todavía las ropas que él usó cuando estaba en la cueva, todavía estaban en él, todavía estaba envuelto en ese manto, y el olor a muerto seguramente lo traía encima. Jesús dijo, ¿sabes qué? Ni lo abrazó ni nada, le dijo, desátenlo y que se vaya, no sé, se vaya a bañar, se vaya a lavar, porque el olor a muerto todavía lo traía. Entonces, a ver, podemos haber aceptado a Jesús, pero todavía podemos oler a muerto. ¿Qué cree usted? ¿Puede ser? Podemos haber aceptado a Jesús, Jesús pudo haber hecho que nuestra vida resucite, pero todavía nosotros traemos cosas que huelen a muerto. No estamos vivos del todo en Dios, sino que todavía traemos cosas en nosotros que estamos muertos. Apartado de Dios, dice la palabra, nosotros estamos totalmente muertos. Y yo quiero que podamos, en esta mañana podamos entender que este mensaje es para los que están afuera, pero a la vez que
nosotros podamos descubrir si yo estoy vivo en el Señor o todavía soy un viviente muerto o un muerto vivo. Yo quisiera ser un muerto vivo, ¿verdad? Morir a mí y vivir para el Señor. Entonces, ¿somos vivientes muertos o somos muertos vivos? El mundo en su ignorancia nos dice, y vamos a ver algunas cosas ahí, sí, las vamos a pasar más rapidito. El mundo en su ignorancia nos dice, piensa en cómo resolver tu problema. Cambia esto por aquello. Busca la felicidad, busca esto, busca estar mejor. Eleva tu autoestima, los problemas sociales, la incapacidad de algunos para vivir en sociedad. Tal vez usted dice, oh, pues yo me estoy reflejando en algunas de esas cosas, no soy incapaz de vivir en sociedad, me molesta los demás. Yo tengo un vecino, y lo puedo decir porque todavía no viene acá, pero tengo un vecino que a las sábado, él me imagino trabaja afuera y cuando él viene los fines de semana, sábado a la mañana, 11, 8 de la mañana, música, tiene unos parlantes como estos así, lo saca afuera, música, todo lo que da, ni siquiera la escucha, se va adentro, hasta las 10, 11 de la noche, todo el día la música ahí, ¿no? Ya me sé algunos temas. Entonces, yo me imagino que esa es la incapacidad de poder vivir en sociedad. No sabe vivir en sociedad, no sabe hasta dónde llegan los límites de él, ¿no? Es un incapaz, ¿no? Es una persona incapaz. No puedes llevarse bien con la gente que te rodea. ¿Qué necesitas ser más socialmente consciente? Te dicen. ¿Sigan? Más socialmente sensible, más socialmente educado. Esas son las cosas que el mundo te dice, una parte, ¿no? Seguimos más adelante. Pero hay otros que te dicen lo contrario, que no es social o psicológico tu problema. No, tu problema no es social o psicológico. Seguimos. No es tu relación con los demás tu problema, sino es encontrarte contigo mismo. Seguimos. No puedes calmar tu ansiedad interior. No puedes estar en armonía con los demás ni consigo mismo. Todos estos no son síntomas. Todos estos, son síntomas. Son síntomas de una sociedad que está muerta. Son síntomas y es la realidad, es que ellos están muertos. Si nosotros pudiéramos, nosotros hemos estado afuera, ¿verdad que sí? Y hoy nosotros hemos descubierto una verdad y la luz de Cristo ha brillado en nosotros y hemos podido ver y volver a vivir, pero como dije al principio, todavía traemos olor a muerto, olor a muerto. Sigamos más adelante. En Efesios 4, 18 al 19 nos habla de que hay personas o hay gente que ha perdido la sensibilidad, que ellos siguen todavía pecando, no les importa, el pecado que ellos cometen, no sienten el remordimiento de haberlo hecho, son insensibles. El hombre muerto espiritualmente está carente de la vida que reconoce a Dios. A ellos no les interesa, el hombre muerto no le interesa. Y hay cosas que eso hace que sean insensibles. Y por ejemplo, un hombre muerto no puede conocer a Dios, no puede escuchar a Dios, no puede entender a Dios. Sigan. Es insensible a Dios, no puede comprender a Dios, no puede tener una relación con Dios, no puede hacer la voluntad de Dios en él y no puede cumplir con la palabra de Dios. Eso es una persona muerta. Es insensible a todas estas cosas que estamos aquí enumerando. Una persona muerta, por eso es necesario que con esta palabra nosotros nos autoexaminemos y veamos en qué condición yo me encuentro hoy. Dice, no puede conocer a Dios, no puede escuchar a Dios. Una persona muerta no puede entender a Dios, es insensible a Dios, no puede comprender a Dios, no puede tener una relación con Dios, no puede hacer la voluntad de Dios en él y no puede cumplir con la palabra de Dios. No puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Ahora vamos a ver. La muerte
la incapacidad de responder a estímulos. Una persona muerta no puede responderte, ¿verdad? No, está muerta, no hay vida en él. La pellizcas, no te va a decir nada. Le hablas, pues no te escucha. Es una persona que es incapaz, de responder a estímulos. Es totalmente aislado, como si no fueran, la gente en el mundo está totalmente aislado, como si no fueran capaces de responder a Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, como dijimos al principio. Al pecador tú le hablas del cielo y no le interesa. ¿No le pasó eso a usted? Hay gente que tú le hablas de las cosas de Dios y no le importa. Le hablas del infierno y no le interesa, no le importa. Ellos están en su propio mundo, son insensibles a Dios. Son insensibles a la palabra de Dios porque están muertos. Este tipo de hombre no necesita restauración, no necesita transformación, no necesita expiación. Lo que esta persona necesita es resurrección, porque esta persona está muerta. Todo lo demás viene a consecuencia de haber resucitado. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a leer en Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que aquí está hablando en un pasado, ¿verdad? Aquí el apóstol le está escribiendo y le está diciendo: ustedes eran esto. Pero, volvemos a lo mismo, nosotros podemos haber sido resucitados con Dios, pero todavía hay cosas en nosotros que están oliendo feo, ¿no? Así que, si quieres darte vuelta o al que está a tu lado y huélelo, a ver, ¿a qué huele? ¿Huele a una persona viva o huele a muerto? ¿Ah? Vamos más adelante. Aquí no sé qué pasó, pero bueno. Hay 6 palabras que determinan si somos vivientes muertos o muertos vivos. ¿Ok? Aquí no sé qué pasó, se descuajeringó todo ahí, ¿no? Dice, la primera palabra que encontramos en ese versículo es delitos y pecados. Dice, verso 1 dice, estaban muertos en delitos y pecados. La palabra en se refiere al lugar en donde nosotros nos encontrábamos. ¿Dónde tú te encontrabas? ¿Qué estabas haciendo antes de haber conocido al Señor? ¿Qué estabas haciendo antes de haber conocido a Dios? ¿Qué estabas haciendo? Esa palabra en es porque estabas en lo que estabas haciendo, muerto en tus delitos y tus pecados. La palabra delitos, en la concordancia Strong, significa paráptoma. Y eso significa desviarse del camino, salirse del camino, pero también significa el número 3895, parapipto, que quiere decir caer al lado. Entonces, delitos quiere decir que nosotros estábamos desviados del camino, estábamos deslizados, éramos personas incapaces de poder seguir a Dios. Éramos personas incapaces de poder seguir a Dios. La palabra pecado, ya conocemos que significa un error fatal o errar al blanco. Errar al blanco era, yo creo que ya lo saben, pero para el que no lo sabe, cuando en arquería, los que tiran la flecha, ¿verdad? Estaba su maestro y le decía, mira, ya está el target del blanco allá, tira la flecha
flecha, y cuando él tiraba la flecha y no pegaba en el centro, su maestro le decía, pecaste. Y ese pecaste era errar al blanco. Entonces, pecado es un error fatal, es errar al blanco. El objetivo de Dios es que nosotros seamos santos como ¿quién? Como Él es santo. Si nosotros en nuestra vida no estamos cumpliendo el objetivo de Dios, quiere decir que nosotros estamos errándole al blanco. Hay algo que estamos haciendo muy mal. Estamos dándole más lugar a las cosas de afuera que a las cosas de Dios, y eso está haciendo que nosotros erremos el blanco. La segunda palabra que encontramos es mundanos, el mundo. Dice el verso 2, siguen la corriente de este mundo, viven bajo el sistema del mundo. Mundo es igual a cosmos, y cosmos significa orden, espacio. Caos es lo contrario, es desorden, ¿no? Entonces vivimos en un sistema mundial o un sistema del mundo en que hay un orden, que todos los que están afuera siguen ese orden. Siguen ese orden. Van a la moda. Por ejemplo, vivimos en este mundo muy organizados, pero no por Dios. Vivimos en este mundo organizados por nosotros mismos, por nuestros placeres, por nuestros deseos. El hombre organiza todo de acuerdo a su voluntad. Cuando tomamos decisiones, la gente que está en el mundo, no digo los que están aquí, pero los que están en el mundo cuando toman decisiones no le piden a Dios. Si hay alguno aquí que hace eso, pero bueno. Por eso quiero que nos autoexaminemos y veamos si nosotros somos personas que están muriendo a su propia voluntad y viviendo para Dios, o somos personas vivas que todavía se están muertas adentro. Entonces, el hombre organiza todo de acuerdo a su voluntad, hace como quiere. No, yo voy a comprarme la casa, yo voy a comprarme el carro, yo voy a cambiar de trabajo, yo me voy a vivir a otra ciudad, lo que sea que tú hagas, que no le has preguntado a Dios, eso es alguien que vive y organiza su mundo. Va de acuerdo a la moda del mundo. Ah, no, pero ahora la moda es, no sé, trabajar y alcanzar, y el que más tenga, ese es el mejor. Lo que el mundo nos dice, lo que en el mundo se hace, esas son las personas que van siguiendo ese mundo organizado. Son los únicos estímulos que te movilizan. Son los únicos estímulos que mueven a esa gente. Son esos estímulos. Aún el sistema religioso también afecta a los que están en la iglesia. Por ejemplo, el espíritu de la época. Ah, no, pero ahora el espíritu de la época, ¿cuál será? Prosperidad. Todo el mundo habla de prosperidad. Ese es el espíritu de la época, ¿no? Como que había un tiempo donde todo el mundo hablaba en lenguas. Yo me acuerdo en Argentina, cuando era más chico, todo el mundo hablaba en lenguas, todo el mundo danzaba, todo el mundo... Hay lugares donde ya no se ve tanto, pero todos tenían panderos y danzas, ¿no? Entonces, hay un sistema religioso engañoso. Es la falsa doctrina, los falsos movimientos y los falsos pensamientos. Son cosas que no vienen de Dios, son cosas que están organizadas por este mundo. Pasemos. Aquí también se saltó. Tercero, Satanás. Verso 2 dice, el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de este mundo y es el que gobierna este sistema. ¿Cuál sistema? El sistema del mundo. El sistema anti-Dios y el sistema anticristo. Él vino para robar, matar y ¿qué más? Destruir. Quiero ver si están despiertos. Dejando al hombre en la condición de muerte. Sabemos que eso que el Satanás viene a hacer es para que el hombre se mantenga muerto, se mantenga ahí, que no quiera recibir calor de Dios, sino que se mantenga frío, muerto. Cuarta cosa que vemos en ese versículo habla sobre la desobediencia. Hijos de desobediencia. Hablaba hace poquito, bueno, no hoy, sino la clase pasada con los adolescentes, y hablábamos sobre la sabiduría,
y lo importante que es la sabiduría como hijos. Porque dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio avergüenza a la mamá. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos de desobediencia? Generalmente en la palabra de Dios o en la antigüedad se conocía a la persona desobediente, le daban ese nombre. No, tú no eres mi hijo, tú eres un hijo de desobediencia. No haces caso, no obedeces la voz de Dios. Al desobedecer nos volvemos hijos de la desobediencia. Satanás influye en esa desobediencia. Su objetivo es llevar al hombre a desafiar a Dios. El objetivo del diablo es que podamos desafiar a Dios. ¿Cuántos? Bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos tenido hijos chiquitos, ¿verdad? ¿Nunca te pasó que tu hijo te desafía? ¿Sí? Cuando tú le das una orden y te queda mirando así como que, a ver, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Pero, ¿me vas a hacer caso? Y te queda mirando y no te hace caso y tú le dices y te desafía, ¿no? Y hay algunos que dicen, bueno, no le digo nada y se va, pero hay otros que desafía. Entonces Satanás influye en nosotros como eso. Su objetivo es llevar al hombre a desafiar a Dios. A desafiar a Dios. Quinta cosa que vemos ahí en ese versículo son los deseos de vuestra carne, dice. Y está hablando sobre la lujuria. Y la lujuria muchas veces la comparamos con lo sexual, ¿verdad? No, este es muy lujurioso, tiene pensamientos, ¿no? Pero claro que tiene que ver, pero acá dice que hay deseos de vuestra carne. Lujuria significa placer desmesurado, un placer sin medida. No importa que sea sexual, pero puede ser carnal, ¿no? Es no sentirse saciado, alguien que quiere más, que no es suficiente lo que tiene. Mi amor, quiero una casa, te compro la casa. Sí, pero ahora falta el carro del año también afuera, ¿no? Y como que no hay llenadero, ¿no? Sino que no sacia su interior, quiere más y quiere más y quiere más. Pero es esa persona en la que no quiere más de Dios, sino que quiere más del mundo. Es una motivación personal que no viene de Dios. Y hay dos lugares donde podemos caer. Vamos a ver. El lado de la carne es donde está nuestra mente. Donde está nuestra mente. Yo puse estudios. Porque hay gente que a veces dice, no, yo no voy a la iglesia porque tengo que estudiar mucho. No hago esto porque prefiero estudiar. Y eso nos lleva, una de las cosas que a veces encontramos muchos en las universidades, es que las personas que estudian mucho se aferran mucho al humanismo, ¿no? Al humanismo, sus propios pensamientos de hombre, no aceptan a Dios, sino que empiezan a investigar y todo eso, ¿no? Entonces a veces ese lado de la carne nos puede desviar de lo que Dios tiene para nosotros. Y es donde ponemos nuestra mente, en el estudio, en el trabajo, en las ideas falsas, en los pensamientos pecaminosos, etc. Todo lo que ocupa en nuestra mente. El otro lado es la perversión sexual, es el adulterio, la pornografía, todo lo que venga ahí, etc., ¿no? Puede ser que esté trabajando en combinación con las dos, pero generalmente uno cae de un lado o cae del otro. El otro lado, cualquiera de las dos áreas en donde opera la lujuria. Sin la guía y la palabra de Dios, usted se convierte en su propio Dios, el centro de su mundo, y lo que le importa es lo que usted quiere, su carne desea y su mente le pide. Cuando nosotros caemos en esto, no nos importa nadie más. Hacemos lo que queremos. Hacemos lo que se nos da la gana. Podríamos ver estos puntos y decir, a ver, en este me siento, o capaz que no, si usted no se siente ninguno, que bueno, gloria a Dios, eso quiere decir que usted no huele a muerto, ¿no? Y su carne y su mente le piden.
Número 6, hijos de ira. Verso 3 dice, por naturaleza somos hijos o son hijos de ira o fuimos hijos de ira. Merecíamos, ¿qué quiere decir? Que merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Tú y yo no tenemos ninguna diferencia con el que está afuera. El que está afuera, la diferencia es que todavía no ha conocido a Dios y nosotros sí. Pero si nosotros vemos, nosotros no merecíamos nada de parte de Dios, ¿no? Y en su infinito amor, Dios nos rescata. Y merecíamos exactamente el mismo castigo que va a recibir aquel que no conoce a Dios. Por eso cuando vamos a juzgar, tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros estábamos en la misma condición que el otro. Podríamos decir que estábamos en la misma cueva que Lázaro, ¿no? Recuerden que Jesús se paró y tuvo que decir, Lázaro, sal fuera. Si Él no decía Lázaro, iban a salir todos. Pero Dios decidió llamarte a ti. Dios decidió dar tu nombre. Conchi, sal fuera. Fabricio, sal fuera. Marcelo, sal afuera. Tu nombre, Dios tuvo que nombrarlo para que puedas salir de esa condición. ¿No? Amén. Todos nacemos muertos. Hablando espiritualmente, ¿no? Todos nacemos muertos. Nacemos condenados. Todos hemos nacido así. Todos hemos nacido así. Todos hemos nacido en la condición de pecadores. Pero hubo algo milagroso que fue a través de quién, de la muerte de Jesús y la resurrección de Él, que a través de su resurrección nosotros también podemos resucitar con Él. También dentro de estas 6 cosas con las que podemos examinar nuestras vidas, también hay 7 palabras que definen la vida muriendo. ¿Qué es esto? Que podemos vivir nuestra vida natural, pero a la vez muriendo en nuestro interior, muriendo a las cosas del mundo. Y número 1, vamos a leer en el verso 4, perdón. Dice del verso 4 en adelante, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos, y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, dentro de estos 3 pasajes, del 4 al 6, vamos a encontrar 7 cosas importantes que definen una vida muriendo. Número 1, Dios. Sin Dios no hubiéramos podido alcanzar nada. Para poder empezar a vivir necesitamos a Dios en nuestras vidas. Es aquí donde interviene Él y hace todo nuevo en nosotros. Es Dios. No es que nosotros busquemos a Dios, sino que Dios intervino en nuestra historia para darnos salvación. Amén. Es la única manera de obtener vida. No hay otra forma. No podemos hacerlo de otra forma. No hay otra manera si no es por Dios. La gran verdad de la resurrección es que Él nos da vida. Jesús resucitó y no es un cuento para que nosotros le contemos a nuestros hijos. No es la resurrección de Jesús no es para decir que el Espíritu de Cristo se encuentra en la sonrisa de un niño o en cualquier otro lugar. No, es una verdad que sin esa verdad nosotros hoy no podríamos estar aquí, hoy no podríamos vivir, hoy no podríamos seguir adelante. Segunda cosa que encontramos es misericordia. Dice que Él es rico en misericordia, verso 4. Amén, gloria a Dios. Ahí está. Misericordia, el significado que yo le puse a misericordia
es no darnos lo que realmente merecíamos. Eso es misericordia, es no darnos lo que realmente merecíamos. Salmo 103:10 habla de lo que Dios no nos hace y merecíamos ser castigados, pero Dios detiene su juicio. Si quiere vamos a leerlo. En Salmos 103:10. Dice la palabra, dice, no ha hecho con nosotros conformes a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Eso es misericordia de Dios para nosotros. Él no nos ha pagado conforme a nosotros merecíamos. La segunda cosa dentro de este versículo, de esta palabra, dice rico en misericordia. Y rico significa plausius. Y plausius es abundante, sin límites, inagotable. Ese es el amor de Dios para nosotros. Esa es la misericordia de Dios para nosotros. Es algo inagotable, es abundante, es sin límites. Nunca se va a acabar. Por ahora. Por ahora. Por este tiempo de oportunidad que nosotros tenemos. Porque va a llegar un momento en que ya no va a haber tiempo, ¿no? Dice la palabra, dice buscar al Señor mientras, ¿cuánto? Mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de encontrar a Dios, porque lo vamos a encontrar. Y vamos a poder disfrutar de esa misericordia hoy, que es el tiempo. La tercera cosa que encontramos es gracia. La tercera cosa que encontramos es gracia. Verso 5 dice, es por gracia. Por misericordia se padece de nosotros y se contiene, pero por gracia perdona y libera nuestras vidas. El pecado libera gracia de Dios para nosotros. El perdón libera gracia de Dios para nosotros. Es el perdón de Dios el que libera su gracia. Es el que nos permite a nosotros volver a respirar, dejar de estar muertos y volver a respirar. Dios odia el pecado, pero por misericordia derrama gracia sobre el pecador. Hay gente que dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dijo Gandhi, ¿no? Gandhi era un hindú que hablaba de la paz y de muchas otras cosas, pero esa palabra la dijo él. Y no es verdad. Dios aborrece tanto el pecado como el pecador, ¿no? Pero por misericordia derrama gracia sobre el pecador, que es muy diferente. Amén. Cuarta cosa que encontramos es amor. Por su gran amor. Nosotros podemos amar de acuerdo a nuestros gustos, ¿verdad que sí? No, que con aquel me llevo bien, pues, ay, te amo. Pero cuando me hace algo, pues ya no te amo, ¿no? Podemos amar de acuerdo a nuestros gustos. No, con aquel me llevo bien y con aquel no. Con aquel sí, con aquel somos, allá en Argentina decimos chanchos amigos, ¿no? Vieron que los chanchos o los cerdos, mientras están juntos en el chiquero, ¿no? En el corral, pero ellos están juntos, son chanchos amigos. Están en la misma, son chanchos amigos, están juntos. Mientras eso suceda, pues, está bien. Nosotros podemos amar de acuerdo a nuestros gustos. El apóstol no encuentra una mejor palabra para expresar ese inmenso amor de Dios sobre nosotros. ¿Vieron cuando te ocurre algo en la vida que no encuentras una palabra, tal vez porque no conocemos mucho el diccionario, ¿verdad? Pero no encontramos una palabra y no sabemos cómo explicarlo, decimos, y aquí es lo que Él hace. Él dice, ese gran amor de Dios. Yo me imagino que Él habrá buscado muchas palabras, pero Él es lo que expresaba de su corazón, ese gran amor con el que Dios nos ha amado. Ese gran amor con el que Dios ha derramado de su misericordia en nosotros, de su gracia. Es ese gran amor. No hay mayor amor, o no hay mayor muestra de amor, dice la palabra de Dios, que aquel que da su vida
que aquel que da su vida. Y es lo que Jesús hizo por ti y por mí, para que nosotros podamos hoy estar vivos. Estar vivos. Quinto, resurrección. Él, dice la palabra en verso 6, Él nos resucitó. Nosotros estábamos muertos, recuerden, estábamos muertos, no recibíamos, no teníamos ningún estímulo de nada. Lo único que nos estimulaba a movernos era nuestra propia creencia, nuestra propia pensamiento, nuestra propia forma de ser. Era lo único. Éramos igual que los que están en el mundo. Estábamos vivos, pero muertos. A través de la resurrección de Jesús en nuestra vida, nos volvemos sensibles a Dios nuevamente. Aquí es donde tenemos que ver qué tan sensible soy, o qué tan vivo estoy, ¿no? O capaz que estoy agonizando. Una persona que está agonizando está viva y medio muerta, ¿no? O capaz que tú te dices, no, yo estoy vivo, pero estoy con respirador artificial. Ahí estoy, ¿no? Como que no sé si la voy a lograr. Pero una persona viva dentro de Dios, su sensibilidad se vuelve a activar. Eres sensible otra vez a Dios. Entonces, volvemos a escuchar la voz de Dios. Cuando estamos vivos en Dios, volvemos a escuchar la voz de Dios, volvemos a hacer su voluntad, volvemos a cumplir su propósito, volvemos a hablar con Él, y es la vida que Él nos da, una vida espiritual y una vida eterna. Eso sucede cuando nosotros tenemos vida de parte de Dios en nosotros, cuando nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, y cuando volvemos a vivir, volvemos a respirar, volvemos a andar. Y eso es lo que debemos nosotros examinar en nuestras vidas. Leíamos recién que una persona insensible, que no tiene sensibilidad, no puede escuchar la voz de Dios. Entonces esto es un mensaje para que tú puedas pensar y digas, Señor, yo escucho tu voz, soy sensible a tus palabras, hago lo que tu palabra me dice que tengo que hacer, o hago lo que a mí se me da la gana, y paso a ser, en vez de ser un hijo de Dios, paso a ser un hijo de desobediencia, porque cuando no obedezco lo que Dios dice en su palabra dice que soy hijo de desobediencia. Y lo que está hablando acá es que dice que antes ustedes eran esto, antes vivían en sus delitos y pecados, pero está hablando a gente que realmente ha cambiado su forma de ser y ha cambiado su forma de pensar y su forma de vivir. Entonces, si nosotros encontramos en nuestra vida que todavía hay cosas que no han muerto en nosotros, es porque nosotros no hemos entregado toda nuestra vida completa a Dios. Él es el que nos da la vida, y es una vida espiritual y una vida eterna. Sexta cosa que encontramos en Cristo. Verso 6 habla de Cristo. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. No importa si tú hoy estás sentado aquí y dices, no, pues yo la verdad que ya con la lista que dio, pues yo ya estoy ahí, ¿no? No importa si tú hoy te miraste y dijiste, no, pues ya tengo X en todos esos, ya. No importa. Porque acá la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que todavía tienes una chance. Todavía hay oportunidad. Todavía puedes vivir nuevamente para Dios. Séptima cosa, dice, lugares celestiales. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Y yo realmente lo vi a esto como, y lo escribí ahí, esto es solo un resultado de haber vivido una vida en obediencia, muriendo cada día a nuestros propios placeres para hacer la voluntad del Padre en nosotros. El que nosotros podamos vivir o estar en lugares celestiales es solamente un premio extra que Dios te da. Es solamente un plus, es una yapa, es no sé cómo le dirán ustedes, pero cuando vas a comprar y en vez de que te den
no sé, 1 kilo, te dan 1 kilo y un poquito más, ¿no? Es eso, es eso. El poder nosotros disfrutar de eso es algo ya que es la bondad infinita de Dios sobre nosotros. Entonces, esto es el resultado de haber vivido una vida en obediencia, muriendo cada día a nuestros propios placeres para hacer la voluntad del Padre en nosotros. Y el morir no es fácil, ¿verdad que no? Morir a nuestros placeres y morir a las cosas que nos gustan no es fácil. Es como a mí me gusta mucho la carne asada y me gusta comer, pero si tengo que hacer dieta, pues tengo que dejar de comer esas cosas para yo poder sentirme bien, por salud, claro. Y el morir no es fácil, no es fácil dejar aquellas cosas que nos agradan, aquellas cosas que nos gustan. Pero el vivir es mucho mejor. El vivir es mucho mejor. Recordemos que la palabra dice que las cosas de este mundo son cosas temporales, que se acaban. Compraste un carro, se te rompió, chao, no sirve. Buscate otro o comprate otro, pero son cosas que se acaban. Pero lo que Dios nos da, lo que Jesús nos regala a través de su resurrección, es una vida eterna. Vamos a volver a Ezequiel 37:9. Y sí, ya pueden pasar los músicos. Vamos a Ezequiel 37:9. Y el profeta estaba hablando con Dios, ¿verdad? Y Dios hablaba con el profeta. ¿Se recuerdan que él dijo, los vi parados, tenían carne, huesos, eran personas que estaban ahí, pero había algo que no había en ellos? ¿Y era qué? No había espíritu, no había vida, no había aliento de vida en ellos. Entonces el verso 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y aquí es donde me voy a atrever yo, ¿no?, a tomar este lugar de profetizar al espíritu, hablarle a tu espíritu, hablarle a tu corazón, hablarle a tu mente a través de Dios. Dice, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Te invito a que te pongas de pie. Y como dije al principio cuando empecé, no sé en qué condición tú te encontrarás. Espero que sea la mejor condición. Dice el verso 10, y profeticé. Así que él hizo lo que Dios le dijo que haga. Dios le dijo, profetiza, y dice, y profeticé, como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Así como usted ahora se acaba de levantar, ¡pum!, se paró. Y dice, y estuvieron sobre sus pies. Y él los vio, dice, y era un ejército grande en extremo. Cuando yo estaba leyendo esta parte de era un ejército grande en extremo, habla sobre que tú y yo somos un ejército. Y podemos ser un ejército de gente, como decía aquí, que parece gente, pero adentro no tiene nada. Pero él no lo dice antes, lo dice después de que él ya ve que el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Dice, ahora sí los veo como un ejército que va adelante. Entonces, el mensaje en este día era que podamos examinar nuestras vidas, ver en qué condición nosotros estamos. ¿Estamos muertos? ¿Somos gente viva pero muertos por dentro? ¿O somos gente que ha muerto y ahora vive pero para Cristo? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, cuando Dios sopla sobre nuestras vidas, vuelve a activar algo que estaba dormido. La niña, cuando Jesús va a ver a la niña, Jesús, ¿qué le dice? No, Señor, ya llegaste tarde, otra vez, llegaste tarde, ya murió. Y él le dice, no está muerta, está dormida. No,
usa una palabra que la revive, que la levanta, la despierta. Entonces, yo quisiera que en esta mañana hay una canción que los chicos, no sé si la prepararon, ¿sí? La prepararon. Entonces, quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos y mientras ellos nos dirigen en adoración, tú puedas pedirle al Señor, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero que tu Espíritu Santo esté en mí. Yo quiero cambiar esa forma de pensar. Si soy desobediente, si voy de acuerdo a lo que el mundo dice, si voy de acuerdo a mis gustos, a mis ganas. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia, mañana no tengo ganas de ir. ¿Qué importa que falte este domingo? Total. Pero dice acá que él vio a esa gente, la vio como un ejército. Y en un ejército todos son importantes. No viene el general y te dice, no, saben que hoy no voy, vayan a pelear ustedes solos. No, todos son parte del ejército. Entonces, que en esta mañana podamos nosotros autoexaminarnos a través del Espíritu Santo y pedirle, Señor, si yo todavía estoy muerto, o si todavía hay cosas en mí, como Lázaro, que estaba vivo pero todavía olía a muerto. Señor, quita todo eso de mí, lávame con tu sangre preciosa, límpiame, restáurame, transfórmame. Señor, lávame con tu preciosa sangre, Señor, hazme nuevo, haz que yo sea un perfume grato a tu nariz, que pueda subir, que tú puedas respirar y aquí está mi hijo, qué bien que está. Huele tan rico cuando me adora, huele tan rico cuando me alaba, huele tan rico cuando es agradecido, o huele tan rico cuando me obedece. Que eso podamos nosotros hacer, contentar el corazón del Padre. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alma y mi vida. Intenté ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, cambia mi transforma mi vida. Haz un milagro, eres la misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Señor Dios, Señor, yo creo que tengo el mismo sentimiento de todos los que estamos aquí, Señor. De estar agradecidos, Señor, porque en medio de tanta gente muerta, Señor, tú has llamado a nuestro nombre, Señor. Señor, gracias, Señor, por elegirnos. Gracias, Señor, por pensar en mí, pensar en cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aquellos que te conocen. Señor, que en esta mañana, Señor, podamos ser maduros, Señor, y hacer un pacto contigo, Señor, de servirte, de amarte, de desear cambiar, Señor, nuestras vidas para siempre, de dejar de andar, Señor, como andamos. Señor, sino que podamos disfrutar la vida que hay en ti, Señor. Señor, tú nos quieres bendecir, tú nos quieres hacer disfrutar lo
maravilloso que es ser hijo tuyo, Señor. Pero a veces, Señor, perdemos esas bendiciones por hacer lo que nosotros queremos, Señor. Señor, que en este día, Señor, podamos tomar esta oportunidad que tú nos das, Señor. Señor, y podamos, Señor, volver a vivir para ti, Señor. Volver a vivir en ti, Señor Dios. Derrama tu presencia, Espíritu Santo, sobre cada uno de los que están aquí, Señor. Y así, Señor, como tú le dijiste al profeta que profetice, Señor. Señor, yo en esta mañana, Señor, hablo bien de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y declaro, Señor, vida sobre ellos, vida sobre nosotros, vida sobre nuestros hijos, vida sobre nuestro matrimonio, vida sobre nuestro trabajo, vida sobre nuestro hogar, vida sobre la relación con los demás. Señor, yo declaro vida, Señor. Señor, declaro que vamos a cambiar, declaro, Señor, que vamos a disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tus bendiciones. Señor, bendigo la vida de cada uno, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en este día por tu bondad, por tu gracia infinita, Señor, por tu misericordia, por hacernos hijos, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor Dios. Te damos a ti toda la honra, Señor. Te adoramos, Señor. Yo quisiera que ahí donde tú estás, tomes un minuto, unos segundos más, y agradezcas a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Que agradezcas a Dios por tal vez las cosas que todavía no ves como resultado, pero Dios está ahí trabajando. Y descubras la bendición que Dios tiene para ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos una vez más. Te adoramos.